este tema en específico es respecto, y no debemos de dejar de ver esto, es importantísimo, por favor. A mí el tema fiscal, a pesar de que tengo la carrera de Contaduría y de Derecho, la materia fiscal siempre se me ha hecho como un poco densa, ¿no? Entonces el tema es de deducibilidad. No se les olvide, todo lo que vamos a ver es técnico, es informativo, es un proceso, es pragmático, pero deben de ubicar en los supuestos en los que se encuentran que esto es un tema de materia fiscal, o sea, que te va a llevar a un tema de trazabilidad y de un tema delicado porque te va a trasladar incluso al 103 del Código Fiscal de la Federación, que ya lo vamos a ver, que está relacionado con el tema de contrabando. El hecho de que no traigas tu carta aporte te puede llevar a un tema mucho más en serio de lo que te puedas imaginar. Que traigas un documento con una mercancía que no es, o sea, esto ya va más allá, o sea, lo que está haciendo el SAT en materia fiscal ya es una gran red de trazabilidad, ¿no? Entonces es importante que seamos responsables con la parte que nos corresponde como usuario de la cadena de valor, quién es mi cliente, quién es mi proveedor, etcétera. No nada más estamos hablando todo es un servicio de compraventa, desde un bien, desde una mercancía, desde el medio de transporte, desde el servicio de la agente aduanal, desde la persona que carga, maniobras, todo tiene una razón de ser. Entonces, ubiquen ustedes el supuesto en el que se puedan encontrar tipo de operación en esta materia de carta propia. Muy bien. Vamos a continuar. No sé si me escuchan. Muy bien. Bueno. Entonces, entramos en materia de la obligación. Nada más les quiero hacer una pregunta. ¿Me escuchan bien, por favor? Si me pueden por ahí escribir o decir. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la parte de la obligación que nosotros tenemos. En comercio exterior, gracias, Dale. Sí, perdón por el eco, lo que pasa es que estoy como en una oficina que está como muy grande, pero bueno, espero que ahí me escuchen. El tema de la obligación, el tema de la carta aporte pues viene desde los años 90, como desde el 93, 95 por ahí. Era nuestro documento con el cual nosotros precisamente trasladamos la mercancía como transportistas, ¿no? Y después se empieza a evolucionar, viene también una publicación después de la SCT, en donde está obligando en el 2015 a que ya se presente la carta aporte de una manera digital. Entonces empieza ya a sumarse como la parte de la automatización y la necesidad de la implementación automática de la carta aporte. Entonces, después viene ya la parte opcional a partir de diciembre del 2021 y la obligación nace ya en octubre del 2022 con muchísimas bemoles, aristas, cuestiones de que te obligan a que tienes que cambiar los sistemas, la inversión. O sea, yo siempre he dicho que el costo de operación que tiene México ya es muy alto, ¿no? Por todos los sistemas, por todo lo que tenemos que invertir, ya sea en mercado nacional o mercado internacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber al respecto para nosotros? Pues que ya a partir de este año pues empiezan las multas, las infracciones en materia de comercio exterior para aquellos que nos dedicamos a esta materia. Es un tema sensible, o sea, sí es un tema que me ocupa que nos quede claro y que seamos responsables de la cadena de valor que estemos desarrollando. Bueno, pues dentro de lo que nosotros pretendemos enseñarles en este curso es los conceptos, la obligatoriedad, los elementos, los esquemas operativos que vamos a tener, que se refiere a los diferentes medios de transporte, las particularidades que tiene como las características sensibles y la operatividad en el comercio, ¿no? Aquellos datos o recomendaciones que necesitamos, recordando, de verdad, que esto salte de la materia de comercio exterior. Si estás ahí, vete un poquito más hacia afuera y verlo de un tema de deducibilidad, un tema de impuestos, un tema de declaración, porque para allá va la autoridad. Bueno, si nosotros recordamos qué es la carta aporte, bueno, pues el documento en este caso lo ponemos como terrestre, ¿no? Pero bueno, sabemos que puede ser aéreo, sabemos que está relacionado con todos los medios de transporte, pero si ustedes recuerdan unos años atrás, para aquellos que son más jovencitos, a lo mejor, pero la carta aporte era un documento con el cual hacías la carga, decías, ¿sabes qué? Quiero una caja de 43, de 53 pies, ahora ya de 63,
y entonces te cortaban tu carta aporte, tú la hacías, entonces se iba terrestre, se venía hacia el destino final que lo tenían asignado, y con eso se amparaba la mercancía en el traslado. Ahí tenías la legal tenencia. Ojo con eso, no es lo mismo la legal estancia que la legal tenencia. ¿Por qué? Porque estaba amparada con un documento de transporte, ¿no? Y que tenía, pues, los detalles, el destino, el origen, o sea, casi la misma información, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se especifica? Pues precisamente lo que estamos buscando es la mercancía que se está transportando. ¿Quién le emite? El transporte. ¿Quién es el responsable de la carta de transporte? Eso es importantísimo que tengamos. En este caso, el CFDI, porque nace de un comprobante digital, fiscal, que lo hace el transportista, porque es el que va a prestar el servicio principalmente. Entonces, esta carta aporte, pues, precisamente la información, los insumos los va a dar el transportista. Usted no puede decir, no, me los va a trasladar mi cliente, me los va a pasar el importador, me los va a pasar la empresa de logística que me está contratando, me los va a decir, me los va, pero quien la va a emitir para efectos de responsabilidad fiscal vas a ser tú, transportista, ¿de acuerdo? Porque viene el tema importante de que ustedes tengan los contratos bien escritos, los contratos de servicio. O sea, yo sé que nosotros tenemos los hábitos de que ya conozco a transportistas de hace 20 años y entonces no tengo ningún contrato, pero ya tienes a lo mejor, a veces me dicen tengo el pedido, pero el pedido equivale al contrato, ¿no? A veces en la parte de atrás del pedido viene todo el detalle, pero es importante que pongas la parte de cómo te van a dar la información, porque a veces nosotros tenemos ese costumbre, te paso los datos, pero no te los doy completo y no los capturo completos o no los pongo precisos, ¿no? La regla te dice que tienen que ser precisos, precisos. Entonces, todo eso puede ser muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Identificar las operaciones que implican un traslado de mercancía, ¿no? Obviamente por los diferentes medios de transporte, pero cuando me refiero a traslado no es al concepto como tal, que hay ingreso y hay traslado. La trazabilidad de movimiento de las mercancías y cómo vas a relacionar las mercancías que se trasladan, las ubicaciones, el origen, los puntos intermedios, el destino, así como el medio de transporte a través del cual se está moviendo. O sea, llega un momento en el cual tú tienes que tener claro cuál es el origen, cuál es el destino, si vas a hacer un trasvase, cómo lo vas a manejar. Esto se viene, por eso les digo, es importante que ustedes utilicen su tipo de operación. Si yo soy una empresa INEX de manejo virtuales, ¿vas a hacer un CFDI, sí o no? Con su carta aporte, sí o no. De traslado, sí, o de ingreso, sí. O sea, ¿cómo, hacia dónde la vas a ubicar? Eso es importante. Ok, esta línea de tiempo, ustedes van a ver muchas de estas imágenes que ya están en la página del SAT, el mismo personal del SAT las ha aplicado, ha sacado infinidad de asesorías y demás para que no nos quede duda respecto a cómo tenemos que operar. Entonces, su publicación, digamos, su inicio nace en mayo del 2021, su complemento de carta aporte nace con la versión 2, y bueno, ahí es donde se empieza a ver el orden, cómo tiene que ser llenado, instructivo, qué es lo que yo tengo que capturar y demás. Viene la publicación en octubre del 2021 con modificaciones. Entra en vigor el complemento como uso opcional a partir del 1 de diciembre del 2021 y también ahí, fíjense, ahí hay una publicación también relacionada con el comercio exterior. O sea, nosotros ya venimos con DORA, con PITE y demás, donde tú ya tenías que declarar en tu número de integración los datos del CFDI o los datos de la carta aporte. Entonces lo estaban ajustando, lo estaban haciendo en paralelos, por eso también ha tardado tanto en comercio exterior. Y más ahorita con la separación de los sistemas del SAT con la ANAM, prácticamente el SAT pues se quedó con todas las plataformas. Entonces lo que es ahora la Agencia Nacional de Aduanas pues está desarrollando todo y va a haber nuevos sistemas. Ya me estoy adelantando, pero van a ser un nuevo SMATSE o un nuevo SAI, por decirlo así. Bueno, entonces hasta el día de hoy lo que tenemos es que nuestra obligación ya está a partir del 1 de enero de este año, y lo que ya para que te puedan montar y demás es a partir de octubre de este año. Entonces, ojo con esto.
Aquí prácticamente les estoy diciendo lo mismo, nada más el tema del detalle de las prórrogas, cómo se está prorrogando, porque había muchas quejas al respecto de que no estaban al día, que faltaba información, que no corrían las pruebas, que el sistema en la página se cae, y eso sigue pasando tal cual, por lo mismo que les estoy explicando, hay mucho movimiento en los sistemas y sigue siendo inconsistente, ¿no? Entonces, bueno, ya la cuarta prórroga es la definitiva, es lo que al menos hasta ahorita nos han informado. Okay. Dentro del marco normativo, lo que nosotros tenemos, y es lo que esta parte, yo creo que todos sabemos o conocemos una parte de lo que es el 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación. Desde su momento en que nosotros hacemos nuestras facturas, pues sabemos lo que debería de traer: el nombre o razón social, el RFC y el domicilio fiscal. El domicilio fiscal, recuerden que aún cuando yo tenga un establecimiento, tengo que darlo de alta como tal, como establecimiento, como almacén, como bodega. ¿Cuál es mi domicilio fiscal? En donde tengo la contabilidad, donde tengo la administración principal. Las demás son bodegas. Y bueno, entonces aquí donde vienen ya los detalles, ya cambia, obviamente cambia el CFDI, y no sé si ustedes recuerden por qué se convierte en electrónico. Esto viene desde, ya lo comenté en otras ocasiones, desde el maestro Aristóteles, desde la jefatura del SAT, desde los cambios de las propuestas de las propias personas que trabajan en el SAT, a raíz de los diferentes fraudes, de la falsificación de facturas, de documentos de transporte, a raíz de muchísimas cosas se empieza a trabajar con esta parte de la digitalización de documentos. Y bueno, lo que sucede aquí, cuando empiezan a hacer estas pruebas, pues empiezan con los CFDIs, con el tema de cómo se va a facturar a nivel nacional, después se empieza a trabajar con el tema de exportación. ¿Por qué? Porque había una confusión. O sea, tú debes de saber que cuando tú tienes una empresa IMEX y haces una exportación definitiva porque te dedicas a hacer un producto nacional y lo exportas, es una exportación definitiva. Cuando trabajas una IMEX, tú lo que haces son retornos, y no es lo mismo un retorno que una exportación definitiva para efectos fiscales. Sin embargo, lo que hacían las empresas es que todo lo manejaban como una exportación, entonces para efectos fiscales no funciona igual. No es lo mismo una tasa exenta que una tasa cero, por darles un ejemplo. Entonces es importantísimo, o sea, recordar que esto es un control que se llevó a cabo a raíz del mal comportamiento de personas morales y personas físicas. Yo sé que muchas veces van a decir, bueno, es que hago gustos por pecadores, pero a mí me parece que esta forma de equilibrarlo, de manejarlo, es buena. O sea, eso nos da seguridad, nos da certeza jurídica a todos, pero por la otra parte ya nos tienen más amarrados con la parte de la trazabilidad. Y el ejemplo de los FDIs es tan simple como, por ejemplo, tú a lo mejor te dedicas a las asesorías y demás y facturas, pero si por alguna razón no estás declarando en tu pago mensual tus CFDI, ya te está mandando un recordatorio: oye, no estás declarando este ingreso. Entonces, imagínense, si una persona física hacen eso, con las personas morales, ¿cómo lo tendrán? Y todo es a través de algoritmos, ¿no? Por eso las recomendaciones de las auditorías previas. Bueno, entonces 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación son tus requisitos para tu factura, ¿no? Que es el CFDI, todo lo que debe de traer. Las reglas 2771 y 711 son todas las que refieren a la carta aporte, que es el complemento que tiene en el CFDI. ¿Qué es esto? Tu carta aporte es como la que manejabas antes, quiere decir que en una misma operación vas a tener tu comprobante fiscal digital y vas a tener el documento de transporte. Muy inteligentemente lo amarró la autoridad, así ya no hay pierde. O sea, a mí me queda claro que si tú vas a hacer 5 viajes, son 5 viajes los que me tienes que pagar. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, la 1911 es el ejemplo del caso del transporte ferroviario, donde ya le están solicitando el folio fiscal que se debe transmitir al arribo del ferrocarril. Las excepciones son los pedimentos consolidados. La 2.4 es la transmisión del documento que tienes que someter al mecanismo de selección automatizado de toda. Ahora ya va a ser el aviso de cruce. En el aviso de cruce, pues tú vas a tener que declarar en tu número de integración el folio fiscal, ¿no? Para efectos de la validación. Algo que me decían es que no estaba como obligatorio. Y ustedes que están haciendo las pruebas podrán corroborarlo, pero sí se va a convertir en un dato obligatorio en el aviso de cruce. Y bueno, la 3133, que es la que nos habla
de la transmisión del sistema electrónico, ¿no? Para el despacho de mercancías sin presentación de la impresión de pedimento o copias simples, que es el control que hoy por hoy tenemos para efectos lo que estaba buscando la ANAM, que el aviso de cruce fuera como muy transparente o que se trasladara muy simple, ¿no? Que va a sustituir obviamente el TODA, pero fuera muy simple y solamente antes ya tenías tu dato de CFDI, ahora en el aviso de cruce vas a volver a seguir declarando el folio fiscal, ahí no va a cambiar absolutamente nada. Sigue bajo las mismas condiciones, algo que me comenten algo distinto. Entonces aquí tenemos quiénes son los sujetos obligados, ¿no? Van a ser los dueños de las mercancías transportadas y los transportistas o agentes de carga. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Ojo, está diciendo que, o sea, yo voy a ser una persona que si tengo una mercancía y solicito un transporte, yo me tengo que estar obligado porque voy a tener una factura de ese transportista que me va a cobrar el traslado de la mercancía, el transporte de la mercancía, ¿de acuerdo? Y obviamente el transportista, porque es el que va a emitir el CFDI, considerando que es la operación general, ¿no? La más regular, por decirlo de alguna forma, o el agente de carga, que también puede ser la empresa logística, que a final de cuentas puede contratar él también a un transportista o puede dar el servicio a través de sus propios medios de transporte. Entonces tenemos el CFDI de traslado, que son los propietarios, poseedores o tenedores. Esa es la condicionante de mercancías de bienes que forman parte de sus activos. Aquí les voy a decir algo. Aquí, la 27151, miscelánea fiscal, RMF es resolución de miscelánea fiscal, está manejando bienes. Sin embargo, la 2711 me parece que maneja que están obligados para el tema de bienes y mercancías. Yo les pregunto, ustedes distinguen, porque fíjense cómo a veces nosotros en las redacciones de las reglas podemos darles muchas interpretaciones porque la autoridad a veces es complicado hacer una regla. Créanme que es muy complicado, se los puedo asegurar, y tarda muchos meses en que se pueda preparar para su publicación. Maneja dos conceptos, bienes y mercancía. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Alguien conoce la diferencia de esto? Porque hasta lo definen y ellos dicen que los bienes, bueno, entonces los bienes, cuando mencionan bienes, están hablando aquellos muebles de una persona física, aquello que tú estás trasladando e incluso dice que con el tiempo se deteriora. Y el otro de mercancías, pues le llaman productos que pueden estar sujetos a intercambio comercial, pero bueno, al final de cuentas un producto también se deteriora con el tiempo. Entonces, en esa parte de miscelánea fiscal, ellos tratan de hacer como una distinción de bienes y servicios para que tú sepas que hay un transporte que puede ser de mudanza y un transporte que puede ser de carga. Pero conforme van siendo las redacciones a las reglas, le van a poner esta palabra bienes, ¿no? Entonces, para que no se confundan, ¿no? O sea, a veces esas redacciones no nos ayudan mucho, ¿no? Y entonces, tomando el concepto, tipos de CFDI, puedo tener de traslado y de ingreso de traslados cuando yo soy propietario, poseedor o tenedor de la mercancía y lo voy a trasladar con mis propios medios de transporte. Y el ingreso es cuando contrato a un transportista, como normalmente lo hacemos. Entonces, ¿cuáles son los medios de transporte que tenemos? Pues es transporte marítimo, aéreo, ferroviario. Yo les pregunto, ¿el servicio postal también es transporte, sí o no? También es transporte. Sin embargo, así es, el servicio postal también es transporte. Sin embargo, lo está considerando como una parte que puede ser terrestre o puede ser aéreo. Sin embargo, no lo están citando como tal, porque Servicio Postal Mexicano, lo que es Comex, lo que es Mexpose, que bueno, está innovando, se está cambiando de nombre, no sé si alguien trabaja con ellos, que es una mensajería, quiere muchas condiciones favorables para ellos, pero que tengan los mismos beneficios que una empresa de mensajería, y obviamente no tiene que someterse a las mismas reglas. Entonces están esos procesos en los cuales también ellos tienen que hacer esos cambios en sus sistemas para generar precisamente los CFDIs, generar las cartas de transporte y empezar a operar de esa manera. Entonces, sí es un medio de transporte, también se le debería exigir el CFDI y la carta. Sería su obligación hacerlo. Sin embargo, se dan cuenta, desde que nosotros revisamos las reglas no lo citan, pero ¿por qué no están listos todavía? Pero tiene que llegar un momento en el cual tenga que cumplir, ¿no? Pero
es una empresa bastante, ¿cómo les diré? Tiene como muchos conflictos internos en cuanto a la parte administrativa y operativa, ¿no? Por eso no la citaron, pero sí, por supuesto que sí debería estar obligada. Bueno, aquí los elementos que debe contener la carta aporte. Si nosotros revisamos el 29 o 29A principalmente del Código Fiscal de la Federación, se debe coincidir. Partamos del principio que es un documento fiscal. Entonces, te estoy diciendo, la carta aporte tiene lugar y fecha de emisión, nombre y dirección del cargador y del expedidor, nombre y dirección del portador y del tercero que recibe el envío, lugar y fecha de la recepción del envío por portador, lugar y fecha prevista de entrega del envío al destino, nombre y dirección del destinatario, naturaleza de los mercados, identificación de carácter político, cantidad de mercancía, clase de embalaje, la indicación de si el precio del servicio de paga por el cargador o por el destinatario, la declaración del valor de las mercancías, algunas instrucciones. Yo les digo, todo esto es mucha información que viene desde el contrato que están llevando a cabo o desde las instrucciones que están contratando para el traslado de su mercancía, o si ustedes son los que dan el servicio de transporte, tienen que ubicar estos puestos. Todo esto está en catálogos para que sea más fácil su llenado. Entonces estamos hablando que la carta aporte tiene aproximadamente 140 campos, ¿no? O le llaman nodos, ¿no? Son 140 campos, que todos los campos son multa. Imagínense, si se hace una revisión de captura, pues va a ser muchísimo, ¿no? Ahora bien, esto, cada uno tiene, digamos, su detalle de información importante y trascendente. ¿Cuáles creen que ustedes que sean la autoridad más valiosa? La descripción de la mercancía, ¿no? Quién lo está emitiendo, si es mercancía peligrosa, la cantidad, que coincida, digamos, los datos de peso con lo que tú tienes en el CFDI, que coincida, por ejemplo, si le pones peso de embalaje, te voy a dar un ejemplo. A nosotros llegaba a suceder en aduanas que tenías un contenedor y el mineral, si ustedes conocen el mineral, sobre todo el hierro que ha sido tan castigado, pues son como unas piedras grandes, una piedra grande, o sea, realmente que de buen tamaño, ¿no? Y entonces, ¿esto qué tipo de embalaje le puedes dar? ¿No? ¿Cómo voy a manejar mi embalaje así? Pues no, lo llevo a granel, ¿no? O sea, tú tienes que ponerle que es una mercancía a granel. Sin embargo, ¿qué es lo que hacían? Y llegó a suceder que contrataban contenedores para meterlos ahí el mineral de hierro. Simplemente piénsalo, ¿cómo voy a trasladar yo piedras en un contenedor? ¿No? A lo mejor me pueden decir, pues es que es una cuestión de seguridad, es una cuestión de robo, es una cuestión, esto, o sea, para que no, pero es una mercancía que a lo mejor la puedes tener a granel con un equipo especializado, con un embalaje especializado, que lo puedas tapar y te va a salir mucho más económico. Sin embargo, el control lo utilizaban ustedes para qué. ¿No? No era, este fue uno de los supuestos por los cuales se quería controlar electrónicamente la carta de corte, porque lo que estaban trasladando era droga. Entonces tú contaminas el embarque y entonces tu embalaje no te coincide con lo que tú estás trasladando, porque obviamente ellos, en este caso ellos decían que lo tenían amarrado, que tenían un embalaje especial, que no sé qué, pero eran las piedras, solamente lo traían, entonces pues te das un seguimiento, le das una trazabilidad y es como vas dándole seguimiento a las auditorías o a lo que tú quieres revisar. De ahí pues vienen muchísimas más cosas, el tema de las minas, la revisión de economía para que puedas exportarlo, etc. Pero viene precisamente de la falta de control desde el transportista, ¿no? Y me pueden decir, bueno, pero el transportista a lo mejor no tiene la culpa, a lo mejor es el exportador, a lo mejor es el que tiene la mercancía en territorio nacional. Todos son responsables en la trazabilidad conforme el Código Fiscal de la Federación, al día de hoy, en el 103, te lo señala claramente que se entiende por contrabando y después están los artículos que salieron el 1 de enero del 2019 también, donde ya te está diciendo que en la cadena de valor alguien que se equivoque se va a dar seguimiento a toda la trazabilidad y si se detecta, todos son responsables. Entonces, ¿qué le interesa a la autoridad? Aunque no crean,
el embalaje, porque eso te lo pone. Para esos efectos se lo está poniendo. Entonces, ustedes ubiquen, a ver, ¿en qué posición estoy? Yo estoy en logística, yo soy el transportista, yo soy el que está haciendo las virtuales, yo soy quien está haciendo, ¿qué? Es la exportación. O sea, ¿qué es lo que necesito yo a llegarme de información para al menos mi tramo que me corresponde sea transparente? Y en el caso de una auditoría no tenga ningún problema. Bueno, ahora, en esta parte, tenemos con o sin complemento. Si se transita por vías, si se transita por vías de jurisdicción federal, con la excepción de los vehículos, perdón, aquí hay un error, de sintaxis de vehículos de carga ligera, no más a 30 kilómetros. Pero también te está diciendo, si se transita por vías de jurisdicción federal, ¿no? Con excepción de 30 kilómetros de distancia. Sin complemento, se refiere si se tiene la certeza de que no transitará por vías federales. ¿Ustedes saben cuáles son las vías federales? ¿Cómo las identifico? ¿Cómo sé? ¿En qué momento me doy cuenta? Lo que nosotros consideramos como vías federales son aquellas que supuestamente fueron hechas por la federación, ¿no? La federación es la que hace los tramos, las carreteras, ¿no? Y también tiene que ver con la parte del contacto que puedan tener o el traslado, el punto con otro país, ¿no? Con otro país, esa partecita también se considera federación. Sin embargo, lo que hicieron en el tema de preguntas frecuentes, si ustedes ven, bueno, pues es que esto lleva un recinto fiscal, ¿no? Un recinto fiscal es donde está la aduana y conforme a la ley aduanera te dice que es una zona federal, pero para efectos del transporte se considera una parte local, entonces no se va de esa manera y está en preguntas frecuentes. Para que tengan cuidado con esta parte, deben tener su carta aporte y se deben. Esto se encuentra, está regulado por la SCT, entonces yo tengo que ubicar cuál es mi traslado. Ahora también te dice que tienes la oportunidad, si tienes 30 kilómetros a la mejor yo salgo de un estado, si tengo que agarrar un tramo de vía carretera federal y después volver a regresar, ¿no? Entonces, pero nada más es un CFDI de traslado, pues lo que voy a hacer es que si es menos de 30 kilómetros, puedo hacerlo sin ningún problema. Aquí está interesante porque alguien me preguntaba en un curso de esta misma materia, decía, ¿viste? Pero ¿qué tan factible sería que de verdad la autoridad me revisara si mi CFDI de traslado, ese ingreso, si realmente estoy haciendo una corrida de menos de 30 kilómetros, si no me salí del estado, si no estoy agarrando carreteras federales, etcétera? Si solamente estoy circulando dentro del mismo municipio? Y yo le dije, bueno, porque dentro de lo que tú estás manejando en tu carta aporte, estás poniendo tu origen y estás poniendo tu destino. Y si ya te lo está pidiendo, es porque ya lo están ellos automatizando. Y les pongo el ejemplo, hace mucho tiempo en la SCT con el SAT ya hicieron convenios de colaboración. Y les pongo el ejemplo más simple. Si tú tienes una multa de tránsito, ¿no? Y no la pagas y te haces, o sea, se hacen conchas, se olvidan, eres transportista, no lo haces, se convierte en un crédito fiscal, ¿no? Y a lo mejor tu multa es 18,000 pesos y se te olvidó, no lo pagaste, no le diste importancia, se traslada a crédito fiscal por parte del SAT, te lo determinan como un crédito fiscal, te lo van a notificar como un crédito fiscal, pero ¿qué crees? Que te bajan tu opinión positiva y además te bajan tu padrón de importadores por esa multa de tránsito que no pagaste en vías federales. Entonces ellos ya están trabajando, sí van a ver distancias, sí van a ver eso y va a ser una auditoría. ¿Por qué? Porque lo que está buscando la SCT es tener otro nivel de ingreso. Entonces parte de lo que ellos detecten como multa se va a quedar en su cuenta contable. ¿Quiénes te van a revisar? Todos te van a revisar. ¿Quién me puede preocupar más? Pues la Guardia Nacional, Sedena, Marina, ¿no? Porque tienen que aprender a leer los documentos, tiene que haber un acercamiento con autoridades para que entiendan cómo lo puedes hacer, porque te dice que puede ser en papel, puede ser digital. Mientras nosotros no tengamos una cultura de tener los medios electrónicos, yo te recomiendo que traigas tu carta aporte impresa. Es más, tanto el CFDI como la carta aporte impresa es necesario, porque si hoy por hoy nos revisan, ¿no? En carreteras y no sabe leer el pedimento, la copia sí, y se dan cuenta y dicen es que esta no trae la mercancía, no te reconozco
esta impresión simplificada, pues ¿qué va a pasar con la carta? Porque va a ser lo mismo y no sé si han tenido experiencias de esa manera el día de hoy, pero es como que nos puede suceder, ¿no? Por creer que puede ser una forma de estar supervisando el cumplimiento, o sobre todo por la parte de consideran que pueden multar de una manera muy fácil, ¿no? Porque todos pueden emitir este tipo de multas. Se supone que se tienen que trasladar todas al SAT, el SAT es quien les va a notificar, pero no sabemos todavía cómo van a operar el día de hoy, si va a haber un convenio de colaboración, pero lo que es importante es que siempre entregas tu documento, siempre con otras cosas, lo tienes que es lo mejor que puedes hacer. Alguien me preguntaba también acerca de salud, ¿no? De lo que es COFEPRIS, y también te pueden revisar por el tema de mercancías peligrosas, ¿no? Y bueno, por el tema de los químicos, de las metas, de todo lo que son los químicos esenciales, precursores químicos, es importante que ustedes tengan sus documentos y sus permisos como transportistas. Recuerda que para efectos del SAT también tienes que tener acá. Si eres de comercio exterior, tienen que tener su permiso ante la SCT, como su permiso para transporte federal o para mercancías peligrosas por parte de la Secretaría de Salud, también por parte de la SCT. O sea, deben estar completos, ¿no? Cumplir con las normas oficiales mexicanas, es otro tema que me pareciera que no, o sea, si te encuentran un tema en un CFDI con un complemento, carta aporte que esté mal hecho, que no lo has hecho, que no lo presentaste, pues viene un tema de multas, pero pues eso te puede generar auditorías de todo, van a requerir tus permisos, ¿no? Entonces, si nos vamos al tema de sanciones, pues la más alta que podamos tener, creo que ahorita es la de 17,000 pesos, que está en el 83 fracción 7, que es la infracción, se tipifica como tal, y la 84 fracción cuarta es la sanción que es porque no presentaste el CFDI, porque no lo estás generando. ¿Sí? El 75 del Código Fiscal de la Federación te dice la obligación de llevar a cabo la contabilidad. Dentro de la contabilidad, acabo de tener mi contabilidad electrónica y la emisión de mis CFDIs como debe de ser. Muy bien, vamos a seguir. Gracias, Nieves. Bueno, ¿qué pasa con las empresas? Entonces, nosotros vimos que teníamos diferentes medios de transporte, lo que era terrestre, lo que era marítimo, lo que era aéreo. Entonces, ahora, ya si yo traslado ese medio de transporte a la empresa como tal, pues tengo una que es la mensajería. En este caso, de lo que es mensajería, la tiene dividido de esta forma. Primera milla, etapa intermedia y última milla. Entonces, está diciendo que la primera milla es una distancia que la tiene identificada como dentro del mismo origen o en ese mismo espacio que no requiere un CFDI de ingreso, solamente a lo mejor yo estoy haciendo una recolección, pero lo voy a llevar a un centro de distribución ahí, digamos, cercano, para poder administrar las mercancías o lo que yo estoy queriendo trasladar con esa mensajería. Entonces, después viene la etapa intermedia, que es precisamente donde llevas a hacer tu CFDI de ingreso con el complemento carta aporte, y se va a registrar el número de guía, donde ya tienes tú la paquetería, si vamos llevando la cadenita, nosotros vamos a tener aquí la paquetería, viene el camión, viene su centro de distribución 2, y después viene la distribución del destino final. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un traslado, aquí fíjense, si se dan cuenta, yo cambio hasta el centro de distribución 2. Entonces, lo primero que hice fue un traslado, pero un transporte de mercancía para no confundirlos, con un CFDI de ingreso. Y después, cuando ya voy a hacer algo local, tengo que hacer un CFDI de traslado sin complemento carta aporte. No sé si me va a entender. Primero, si voy a hacer una cobranza, vamos a suponer que viene de Monterrey para Ciudad de México, ¿no? Y mi centro de distribución está aquí, mi segundo centro de distribución, que es el 6, es el 2, está en Ciudad de México. Y de aquí voy a repartir a lo mejor a la colonia Azcapotzalco y a Linda Vista, ¿no? Entonces estoy dentro de la misma zona y entonces van a ser de traslado mis CFDIs, ¿de acuerdo? Después la última milla viene ahora sí la recolección de la que es como la etapa final de lo que yo tengo en la entrega. Es como si fuera la última milla en el punto de destino final, ¿sí? Donde está el número 4, hacia acá,
Eso tú lo puedes equiparar al que dice última milla, es donde yo estoy haciendo la última recolección para la entrega. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que para los tramos que implique transitar por tramo federal, aunque se trate de un tramo muy corto, se debe emitir un CFDI traslado con complemento carta aporte. ¿Qué es lo que yo voy a cobrar realmente el flete completo? ¿Sí? Ese ya es el CFDI de ingreso con la carta aporte que le corresponde. Cuando son traslados muy cortos, lo que voy a hacer es así tal cual, CFDI de traslado con complemento carta aporte. Si tienen dudas, ustedes me pueden interrumpir. Entonces, el tema de la mensajería se hace muy complejo, no complicado, complejo, porque llegó un momento en que me parece que lo que hizo el SAT querer supervisar prácticamente de que te vas al punto A, al punto B, al punto C, al punto D. Yo no lo veo tan práctico porque al final de cuentas, si es lo que quieren que es el origen y el destino, pues por eso tengo también las guías, ¿no? Y en materia de comercio exterior, pues antes de que llegue la mercancía, acuérdense que ellos están obligados a tener un registro o a empezar mensajería, están obligados a transmitir las guías o lo que van a llegar a territorio nacional o lo que van a exportar. Y entonces lo que va a hacer es hacer una compulsa con estos CFDIs, pero va a llegar un momento que no los van a poder amarrar porque lo dividieron tanto que no van a poder amarrarlos, porque yo la guía lo voy a hacer de un origen a un destino, ¿no? Y en el CFDI lo voy a hacer por traslados. En la siguiente que nosotros tenemos va a ser la factura con complemento carta aporte en la prestación de servicios de transporte consolidado de mercancías. Entonces, en esta parte, me gusta este supuesto porque te dice que es consolidación de mercancías. Entonces, vamos a suponer, yo tengo aquí, vamos a ver el dibujito, porque esta misma operación se la quiero trasladar a comercio exterior. Yo tengo el cliente 1 y el cliente 2, ¿no? Y una consolidación. Entonces, yo voy a hacer, para el cliente 1, voy a hacer un CFD de ingresos sin complemento de carta aporte porque le voy a cobrar. Después voy a hacer el CFDI de factura con el complemento carta aporte, ¿sí? Donde voy a, también aquí tengo lo mismo, traslado con complemento carta aporte. Transportista emite el CFDI de traslado sin complemento con carta aporte. Aquí no sé si lo están viendo, el transportista emite el CFDI de traslado sin complemento carta aporte, que es la parte local. Los dos nos van a ocasionar la consolidación. Después, aquí voy a tener el CFDI de factura con traslado con complemento carta aporte. Y después viene el transportista que emite el CFDI de traslado con complemento carta aporte por cada tramo, los cuales se deben relacionar al CFDI de ingreso inicial. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tienen una duda, solamente voy a hacer, ¿no? Puedo hacer uno de ingreso sin complemento carta aporte y puedo hacer uno de traslado con complemento carta aporte. Pueden suceder las dos cosas. No pasa nada. Después voy a hacer el CFDI de traslado con complemento carta aporte, donde el transportista emite su CFDI de traslado con complemento por cada tramo, los cuales deben relacionar el CFDI de ingreso inicial. Imagínate, o sea, pareciera muy complicado. Lo que tú tienes que tener en tu sistema es toda la trazabilidad de todos tus CFDIs con sus complementos. Tienes que tenerlo como muy amarradito esta parte, porque te está diciendo el transportista lo que va a hacer es que va a emitir su CFDI de traslado con el complemento carta aporte por cada tramo, los cuales deben relacionarse con el inicial del ingreso. Y después, cuando tú llegues al momento de la desconsolidación, o sea, va a ser una bodega. Entonces, en esa bodega tú ya cerraste ese CFDI, tú digamos, ese complemento ya se concluye en esa parte de la desconsolidación. ¿Qué es lo que vas a hacer para la entrega final? Vas a volver a generar un CFDI de traslado con complemento carta aporte, ¿no? Aquí puede ser, incluso ponen el ejemplo federal, ¿no? Y ahí lo vas a hacer. Tu traslado con complemento carta aporte, porque es un medio de transporte propio, y tu CFDI factura con traslado sin complemento carta aporte, porque a lo mejor va a ser un lugar local. Va a estar en un lugar que no va, mejor no rebasa o es hasta los 30 kilómetros, o va a ser dentro de lo mismo, lo vas a tocar vías federales y entonces lo vas a tener así. Entonces, si te das cuenta, hay un CFDI de cuando tú vas a consolidar. Después, en el traslado completo de todo el tramo a la entrega de destino final. Y después, en tu bodega, donde vas a desconsolidar, vuelves a abrir otros CFDIs. Pareciera complicado. No es complicado, es como que te tienes que entender bien a los procesos. O sea,
yo tengo que saber si me toca hacer uno de ingresos o me toca hacer uno de traslado. Si es de traslado es porque yo soy dueño del medio de transporte. Si es de ingreso porque yo estoy contratando a un transportista. Entonces, todo eso va hasta el final, hasta el destino final. Y todo, si te das cuenta, cada tramo tiene su CFDI con su carta aporte. O su CFDI de traslado sin carta aporte, o su CFDI con ingreso con carta aporte. Entonces, dense cuenta en dónde entra yo. Ahora yo les pregunto aquí, ¿cómo trabaja el transfer? Entonces, si yo tengo un transfer, ustedes saben, si alguien no sabe el concepto de transfer, es el que solamente cruza la frontera, solamente va a cruzar la carga de la frontera. Entonces, vamos a suponer que tú la tienes en Texas, en Laredo, la vas a trasladar a Nuevo Laredo y lo que vas a hacer es jalarla hacia México. Y en este momento lo que tienes es el cobro de ese transporte, nada más es el transfer. Lo que te va a cobrar solamente es que cruzas la frontera, te deja tu caja aquí en México y él se regresa. Yo le pregunto, él le tendría que hacer un CFDI con un complemento, con un CFDI de ingreso con un complemento carta aporte porque está haciendo un traslado y te lo está trayendo al territorio. Sí debería de suceder, no lo tienen regulado como tal, solamente te hablan de transporte de carga, pero si está llegando a territorio mexicano y te está dejando la mercancía, sí debería de generar su CFDI con traslado, porque está, digamos, con ingreso, perdóneme, con ingreso porque te está cobrando en ese momento el ingreso de la mercancía a territorio nacional con su complemento carta aporte porque te está dando un servicio de transporte. ¿Sí? Ahora, ese mismo supuesto yo les pregunto, por ejemplo, en unas operaciones virtuales. Ustedes saben que las virtuales la mercancía no sale, pero al final de cuentas yo puedo transferir de una IMEX a otra IMEX, a un recinto fiscalizado estratégico. ¿Cómo sería mi traslado de la mercancía, mi transporte de la mercancía? ¿Cómo creen que debería ser mi transporte de la mercancía? Porque ahí está importante, por ejemplo, ahí va de nuevo. Yo lo que hago es que tengo un contrato, vamos a suponer, yo le estoy vendiendo, yo soy una maquiladora, yo ya tengo aquí la mercancía, yo la importé de manera temporal, se la voy a transferir a Carlos, entonces en ese momento que yo le voy a dar también el servicio de transporte, pero el transporte es mío. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo que crear un CFDI de traslado, ¿sí? Con carta aporte porque le tengo que dar el detalle exacto, con complemento. Muy bien, es así, tendría que ser un CFDI de traslado con complemento carta aporte, porque si yo soy el dueño del transporte, se lo voy a dar, se lo voy a entregar. A final de cuentas, dentro de lo que yo le estoy haciendo a la venta, también tengo que sumarle ese servicio de transporte de esa mercancía. En las virtuales también se maneja así. Si yo lo que hago es que contrato un transportista dentro de este mismo operación de virtuales, si ya lo estoy contratando yo, si yo lo estoy contratando y es un tercero, ¿a quién le tendría que facturar? A mí, porque yo lo estoy contratando. Entonces, él me va a hacer un CFDI de ingreso, ¿de acuerdo? Me va a hacer un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, porque me va a cobrar ese servicio y lo va a entregar a la empresa donde yo se lo estoy indicando. De igual manera, a lo mejor yo le cobro ese transporte dentro de la venta de la mercancía que le estoy haciendo. ¿Sí me explico? Ok, en la factura de complemento, carta aporte, en la prestación de los servicios de grúas auxiliares de arrastre y salvamento, digo, me parece que es el menos complicado, o el menos difícil de entender, que tiene un origen, un destino. Las grúas sí tienen que emitir su CFDI, sin complemento carta aportes, ingreso, es local, porque voy a ofrecer un servicio local, ¿no? Se me descompone el auto y lo que hago es, pues, la solicito y me va a cobrar. Entonces, en este caso va a ser de ingreso, pero sin carta aporte, porque lo que trae es solamente el vehículo, el tractor, lo que esté trasladando. Ojo, alguien me preguntaba si eso está interesante para el tema de lo que, por la empresa Volvo o los Mercedes, los que hacen los tractores grandes, no tiene absolutamente nada. Porque él decía, no, es que yo voy a hacer mi CFDI, va a tener carta aporte, porque ya ven que ponen los tractores grandotes, los camiones, y después vienen montados atrás otro, ¿no? Como que los enganchan y los jalan así.
Y si entonces el que me está, digamos, el que va manejando y va jalando los dos, tiene que hacer una carta aporte, yo te pregunto, si ese es el transportista que contrataste, sí, pero aquí la diferencia es que estos tres se están moviendo por el primero, se mueve por su propio impulso, pero es la misma empresa automotriz la que lo va a exportar. Entonces no estamos hablando de un medio de transporte como tal, no sé si me doy a entender, o sea, lo que yo voy a exportar son los tres tractores, los tres camiones, y en este caso sí tengo que hacer un CFDI, pero estoy hablando de un CFDI de exportación definitiva, de la 3138 de comercio exterior, que es lo que tengo que declarar como tal, ¿no? En el pedimento, y es lo que yo voy a sacar. No funge como tal, no es una empresa de transportista, no tiene tiene que tener permisos obviamente de la SCT para moverse por su propio piso, pero no cumple con las mismas obligaciones fiscales que deba de tener para ser un medio de transporte. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues sí, ese ingreso definitivamente sin carta aporte, porque solamente lo que va a hacer es el arrastre como tal. Ok, en este caso de traslado y valores es exactamente lo mismo. Vamos a hacer una factura de ingresos sin complemento carta aporte, porque lo que vamos a trasladar son los bienes, en el caso de que yo esté llegando al destino que tenga que tocar vías federales, y de traslado cuando se trate de traslados pequeños, ¿no? Por ejemplo, entre bancos, ¿no? Cuando llegan en la misma zona, en la misma colonia, solamente van a parar el traslado. Pero al final de cuentas sí tiene que haber un CFE de ingresos, porque es lo que está haciendo la empresa. Acuérdense que lo que busca la carta aporte con su CFDI es amparar el momento de que sale de un lugar a otro un medio de transporte. Eso es lo que están parando, nada más eso. Sí, alguien me preguntaba también esa parte. Esto tiene que ver con el tema del movimiento de mercancías, sí, porque también sirve como para un tema de análisis de riesgo y de investigación de materia penal. En el tema de hidrocarburos, para no detenerme tanto, aquí lo único que tienes que hacer es, además de tu complemento carta aporte, tienes que sumar el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, porque bueno, ustedes saben que esta es una materia muy sensible para el gobierno al día de hoy, y lo único que ellos quieren es que pues sean los transportistas que están autorizados por Pemex, principalmente los que trasladen este tipo de bienes. Muy bien, la que nosotros vamos a ver ahorita que aparezca, las particularidades por tipo de transporte. Tengo lo que es el autotransporte, y aquí lo que le quiero decir son particularidades. Entonces, está diciendo beneficios, quienes deben emitir el CFDI con el complemento. Pues en beneficios en autotransporte puedes obtener información de manera oportuna, identificar tus usuarios y fortalecer tu convención formal. Yo lo que les sugiero en este caso, que todos los contratos tengan claridad quiénes son a quien realmente están contratando, que tengan los permisos como debe ser, pero sobre todo que tengan su eficiencia. Eso es algo importantísimo al día de hoy. Luego, si te dedicas al traslado de bienes o mercancías, emite un CFD de tipo ingreso. Y después te dice el ejemplo. Si te contratan para transportar un lote de zapatos desde Guanajuato a la Ciudad de México en un camión de carga, deberás emitir una factura electrónica de ingreso con complemento carta, porque creo que eso no tenemos duda, ¿no? En el siguiente, si te contratan para transportar mercancía de un lugar a otro dentro de la misma ciudad, debes emitir una factura electrónica, que es un CFDI, tipo ingreso con complemento carta. No utilizas carreteras federales. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué de ingreso? Porque tienes que cobrar y te lo están dando. O sea, en ese momento ya es como se va a llevar a cabo. Después, si eres el propietario de los bienes o mercancías, fíjate aquí la diferencia. Actúas como intermediario o agente de transporte y necesitas trasladar mercancía, emites el CFDI tipo traslado con complemento carta aporte y amparas el traslado por territorio nacional. Si transportas tu lote de zapatos con tu propio camión de carga, deberás emitir tu CFDI de traslado con complemento carta aporte. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Creo que, digo, es más sencillo el autotransporte, ¿no? O sea, simplemente es un CFDI de ingresos, ¿no? Con tu complemento, si te dedicas al traslado. Si te contratan, también lo haces. Si eres propietario, lo haces de traslado. Bueno, en el autotransporte los pasos para emitirlo. Debes estar dado de alta, obviamente tienes que contar con tus permisos,
En el caso de ingreso, tipo de ingreso, solicitar al cliente que te proporcione la información, realiza la captura del CFDI con todos los datos de la información y en el número 4 realizas el traslado el transporte de los bienes con el complemento carta aporte. Aquí importante, te dice acreditar la legal tenencia mediante su representación impresa. El tenedor es el responsable. Yo creo que los que ustedes, o sea, si aquí hay transportistas, ustedes se han dado cuenta que cuando la autoridad los llega a ser responsables o a revisar, el tenedor de la mercancía en ese momento es el chofer. Y el chofer es hasta el que se va detenido. Entonces eso es bien importante que tenga cuidado con esa parte. En ese momento es el tenedor y el momento es el tenedor es el que le van a fincar la responsabilidad. Después tiene que haber un mecanismo de defensa y demás, pero mientras el que pues, es responsable de todo, el chofer, porque es el tenedor en ese momento de la ¿verdad? El propietario, intermediario o agente de transporte requiere trasladar el bien o mercancías. Y en el número 2 emite su CFDI tipo soldado con complemento carta aporte. Informa los bienes o mercancías a transportar, ubicaciones, origen, puntos intermediarios y destinos. ¿Qué significa esto? Que al final de cuentas, en el tipo traslado, tú eres el propietario, intermediario, agente de transporte que requiere trasladar el bien o la mercancía. ¿De acuerdo? O sea, el medio de transporte es tuyo. En el tema marítimo, es asegurar que las mercancías se transporten de manera correcta, ¿no? Entonces, aquí te está diciendo que fortalecer el comercio formal y combatir la informalidad y el contrabando. Si te dedicas al traslado de bienes, vas a hacer uno de ingresos. Eso ya nos queda perfectamente claro con su complemento carta aporte. Y ampara el cobro por el servicio que estás haciendo vía marítima. Si eres propietario o actúas como intermediario o eres un agente, vas a hacer un CFDI tipo traslado. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un contrato previo de un CFDI de ingreso, ¿de acuerdo? O sea, la operación no cambia, la operación va a ser exactamente igual como la venimos manejando. Y aquí en el marítimo son las mismas condiciones que vimos en el caso de carretero, o sea, ese ingreso y esta. En el aéreo, ¿qué es lo que te decía? Pues que tengas información oportuna, es exactamente lo mismo, que identifiques a tus usuarios y que fortalezcas el comercio formal. Se supone que el beneficio de esta operación es exactamente igual. O sea, lo que está buscando es que tengas un control de quién es tu cadena de valor, atrás y delante de ti. ¿Quién participa contigo? Luego, ¿quiénes deben de emitirlo? Pues ya lo sabemos. Si te dedicas al traslado de bienes de mercancías, haces un ingreso. Si eres el propietario, haces uno de traslado. ¿De acuerdo? Las mismas condiciones. Si tengo un tipo de ingreso y tengo un tipo de traslado, en el de ingreso lo mismo, tengo que tener dado de alta en Hacienda como debe de ser. Tengo que solicitar al cliente que te proporcione la información detallada. Recuerden que son como 140 campos los que debes de llenar en la carta aporte, que se dividen en catálogos y toda esa información es multable. Todos los 140 campos, cualquiera de esos te pueden multar, ¿no? Es el mismo, digamos, es la misma condicionante. En el ferroviario, aquí lo que te está diciendo, es el tema de los traslados. Conocer las distancias recorridas, sobretasas y la frecuencia con la que se utilizan las vías de comunicación para establecer los planes de mantenimiento, renovación y fortalecer el comercio formal. En el caso ferroviario, acuérdense que es una concesión. Esa concesión pues, tiene creo que 50 años y se puede duplicar. Y lo que hace es precisamente darle seguimiento a las vías, tiene la obligación de dar un tema de turismo, porque eso también genera un CFDI, ya saben que tienen, por ejemplo, se han ido al de la Sierra Tarahumara, al de Guadalajara, el de Express, todos esos son traslados, son transportes, incluso alguien me decía, oye, pero es que esta persona sí, y en ese caso pues no está controlando el CFDI, carta aporte de personas, solamente dice bienes y mercancías, pero trasladan los insumos, trasladan, por ejemplo, lo necesario, las refacciones y los llevan llevan incluso por las mismas vías férreas eso y contratan incluso ellos también tienen como camiones, o sea, que bajan, que se llaman high rails, que bajan y se suben, se montan en las vías férreas y entonces se trasladan. También esos son transportistas que llegan a contratar para que les hagan llevar a lo que llaman ellos cuadrillas, las personas que están trabajando para manipular y arreglar la parte ferroviaria o el carro de ferrocarril que se haya descompuesto. Eso también se cobra y eso también se genera un CFDI quien esté facturando al ferrocarril, ¿de acuerdo?
Lo mismo, ya sabemos, si estoy, si me dedico al traslado, pues voy a hacer un CFD de ingresos, y el propietario voy a hacer uno de traslado. Bueno, en la siguiente lo que vamos a tener es un cuadro conceptual, que lo que trato de hacer es como un resumen donde viene el tema del tipo de transporte, que lo van a ver ahorita que salga, donde viene, por ejemplo, si es un CFDI de ingreso o de traslado por medio de transporte, el complemento de la carta aporte y la particularidad, ¿no? Como cuando por cualquier causa de tránsito o tramos de jurisdicción federal, si debe o no aplicarse el complemento, ¿sí? Mensajería, paquetería, fondos y valores y grúas. Entonces aquí te lo dice, tú puedes hacer un CFD de ingreso y de traslado, puedes hacer tu complemento de carta aporte bajo qué condicionantes, y si está sujeto al complemento como tal. Por ejemplo, te diseña, no aplica, ¿no? Fondos y valores, por decirlo, o en el caso de la grúa tampoco. Hidrocarburos, aquí sí es a fuerzas, el complemento para hidrocarburos es importante. En la consolidación también, en el caso de que yo esté haciendo uno de ingresos, pues necesito, si en caso de que sea un CFDI de ingresos sin complemento carta aporte, puedo manejar incluso los dos supuestos. Sí lo puedo hacer también en etapa intermedia. En el caso de vehículos ligeros de carga, no aplica esta excepción cuando se trata de hidrocarburos, transporte de mercancías de residencias en el extranjero, de mercancías de exportación por los residentes en territorio nacional que brindan el servicio de transporte internacional, pero es ligero. ¿Ustedes saben qué es lo ligero? ¿No? Los que son los camiones con cierto tonelaje, o sea, los que son de carga general, pues esos sí están, como el camioncito de arriba que lleva el tractor, ¿de acuerdo? O sea, que puede ser un camión ligero, por ejemplo, un tortón, una tortoneta, ¿de acuerdo? En el caso de transporte de mercancías residentes extranjero sin residencia permanente en territorio nacional, pues no se exceptuar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen que a los que les va a amparar el traslado de la mercancía es el pedimento en términos del 146. Y luego en el caso de transporte de mercancía para exportación, pues es definitiva y obviamente si está obligado a trasladarlo, se le vienen desde reglas de comercio exterior de hace años atrás. Entonces, igual lo mismo, es ingreso, si lo contrato, si es propio de traslado, y tengo que declarar el documento de impedimento. ¿Cómo se implementa en la área de comercio exterior? Bueno, pues nosotros ya sabemos que esto viene desde años hacia atrás. En el 2021 se incorporó la obligación de tener la carta aporte en el documento de cruce, que es el DORA, ahora es el aviso de cruce, donde tengo que poner el folio fiscal. Les digo, está opcional y se debe transmitir, ¿no? ¿Para qué? Para efectos de la modulación. Aquí hay un tema muy interesante porque me ha tocado consultar, por ejemplo, cámaras de transporte donde ellos me decían, oye, ya hay manera que a nosotros nos trasladen el número de integración de origen, ¿no? Porque que yo tenga algún tema de mi CFDI controlado, un tema de mi carta aporte, que yo pueda colocar el camión que le vaya a asignar ese momento a la operación de comercio exterior. No, son cosas completamente independientes. Tú te contratas solamente para el arrastre, para el transporte, y el tema de aduanero de despacho, responsabilidad 100% del agente aduanal. Que en la práctica el chofer sea el que cruce es otra cosa, ¿no? Pero para efectos de ley aduanera, el representante legal es el agente aduanal. Entonces son cuestiones muy diferentes porque es algo como que se ha escuchado demasiado en el mercado, no, son cosas diferentes. Esto no cambia. La vicecurso sigue operando como estaba antes toda, y ahora y el CFDI con el complemento carta aporte está como lo hemos venido haciendo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo vinculamos? Pues lo vinculamos desde el punto de vista fiscal. Acuérdense que el comercio exterior tiene una repercusión fiscal. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú lleves a cabo tienes contribuciones de comercio exterior, que es el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Si hay personas que pagan en exportación, son mínimas, pero sí las hay. Y tienes impuestos, digamos, internos, que es el IVA, es el impuesto sobre automóviles, el ISAN, etc. El derecho de trámite aduanero, y todo eso se junta con la trazabilidad de todos los documentos que tienes que apuntar al pedimento, que son los documentos electrónicos, y en ese momento tú tienes tu aviso de cruce con el complemento carta aporte, tienes tu caso de hidrocarburos, tienes tu
caso de detalle de mercancía, tienes tu caso de mercancía peligrosa, o sea, el que te aplique, ¿sí? Todo lo debes de tener, tu tema de inventarios, tu ingreso, almacenes, tu salida, la trazabilidad de todos los FDIs de traslado que hayas generado, los FDI de ingresos que hayas generado. Entonces, ¿cómo se traslada a comercio exterior? Desde el momento en que tú estás declarando incrementables, decrementables, tu expediente electrónico en ese momento ya te están revisando. Puede ser equiparable al contrabando si tú no compruebas con los documentos, sí. Ok, bueno, pues las versiones que tenemos electrónicamente hablando ahorita es la 4, ¿no? Que tiene su complemento de carta aporte nación en la versión 2 y sus datos opcionales y requeridos, pues viene el detalle de algunas, son condiciones nada más, ¿no? Alguien me decía, pero es que en el complemento carta aporte te dicen que son opcionales estos y estos, son requeridos. Todo lo que hoy, aunque diga así tu manual técnico opcionales y requeridos, todo lo que tienes hoy conforme al Código Fiscal de la Federación, el artículo 83 y 84 que vimos, y el 75, me falta uno que es el 86, todos esos campos son montados. O sea, ya no le buscas si es opcional y si te quieres ir a un tema de defensa, podría ser, pero es un manual técnico, pero los 140 campos del complemento son montables. Y eso se te puede ir a un tema también de comercio exterior en la revisión del COBE, en la revisión de tus contratos. Miren, recientemente tuvimos un tema de una auditoría que nos pidieron los pedimentos, fueron poquitos, 118 por ahí más o menos, y entonces lo que hicieron ellos fue a través de los FDIs amarrar a quién se le vendieron esas mercancías, porque tenían dudas respecto a un permiso de Cofepris y a un tema de complementos carta, como que no les considera el hecho de que de la entrega cómo se estaba llevando a cabo, algo se había hecho mal por ahí, y entonces ellos decían, es que no me amarra porque es un tema de salud, pero por el otro lado tienes un complemento para el lado y en estos casos tienes ingreso, pues tienes que saber perfectamente cómo está la trazabilidad de tu cadena de valor, porque si te lleva a un tema fiscal, ¿de acuerdo? Y ellos nos dijeron, si lo vendiste A, B, C, D. Bueno, en esta parte, ¿qué es lo que no debemos olvidar? Bueno, pues obviamente tu pedimento, tu número de pedimento lo debes declarar cuando se trate de exportación. La representación del complemento de la carta de aporte es acompañar la palabra traslado es, para que no se confunda, para el arrastre, para el transporte de las mercancías de la representación impresa digital con tu complemento carta aporte, no se, es como los dos documentos. El CFDI, tu complemento carta aporte, que es el documento impreso también, y tu pedimento. O sea, que es la sugerencia que siempre les traigo a los puntos cuando es de comercio. Y obviamente, la que sigue, por favor. Ok, revisar las preguntas frecuentes, yo creo que ahorita sí es importante, y la empresa que realiza maniobras de carga-descarga, esto está dentro de las preguntas, o sea, lo que es un maniobrista en un recinto fiscal o fiscalizado, pues está sujeto a hacer una carta, un CFDI con carta aporte, que obviamente no lo es. Tampoco la entrega de las mercancías en el aeropuerto lo requieren de esa manera. Estás obligado a la presentación impresa o en archivo digital de tu operación. Se va a habilitar el campo para la transmisión del folio fiscal de CFDI con complemento carta aporte a través del aviso de curso, ya está. En consolidados está la excepción del número de pedimento. En lo demás tienes que seguirlo declarando el número de pedimento. Aquí, cuando es obligatorio el complemento por vía aérea, en escalas en vía aérea no aplica, transporte ferroviario intermodal, que está en la pregunta 1, sí le debe de aplicar, carga consolidada, también debe de aplicarle en el caso que sea, estamos hablando de que nace un ingreso, como lo vimos, y después ya pueden ser de traslado en la entrega corta, ¿sí? Digamos, de la última, el último centro de distribución hacia las entregas locales, ahí es donde hago yo un CFDI de traslado, pero desde el inicio yo ya hago uno de ingreso porque pues voy a cobrar todo el paquete completo. ¿Cuáles son tus recomendaciones o cuál es lo que nosotros consideramos importante que revises tus herramientas de consulta publicadas en el SCAD? Y además, pues todo lo que tú tengas que sea una capacitación constante en el sistema, la actualización, una revisión al interior de tu empresa, los flujos, quiénes intervienen, cómo controlas tu cadena de valor, cómo controlas desde tus pedidos, tu transporte, tus facturas, tu expediente electrónico, ¿qué es lo importante que no se te debe de ir? Porque de verdad que o sea, yo siempre les he dicho, el SAT te revisa lo que tú tienes, tal cual, porque ellos sí lo encuentran y tú no.
Entonces, son como detalles que a veces creemos por hábitos que no debemos de tenerlo y es ahí donde tienes el problema de la falta de documentación, de que no digitalizaste un documento, que el transportista no lo traía, que se le perdió el transportista, bueno, pues mándaselo a su celular, ¿no? El transporte dice, no tengo celular. Todos esos detalles los tienen que revisar. ¿Cuáles son los medios electrónicos para consulta? ¿Cómo lo van a hacer? En el 3, confirma el funcionamiento con tu proveedor de servicios de tecnologías de la información. Es importante, eso definitivamente. O lo trabajas dentro de lo que es la página del SAT, o tú tienes tu propio desarrollo o contratas a un tercero. Pero tienes que tener la información, o sea, funcionar. Desafortunadamente, o sea, como yo decía al principio, cada vez es más caro operar todo lo que es el comercio en México, y si hacen un cambio, pues tienes que actualizar tus sistemas, no hay más, lo que cuesta, ¿no? Ya, operar. Hazte el hábito de operar con tu carta aporte. Acostúmbrate a hacerla cuando te toque, cuando por obligación te toque hacerla. O sea, no lo hagamos para después. A veces me ha pasado que dicen, bueno, pues tengo el CFDI, pero no viene la carta aporte y no pasa nada y entonces me lo permito hacer y demás. No, tienes que hacerlo. No se confíen de verdad. Y bueno, la parte importante es la actualización normativa. Eso no podemos dejarlo. Todos los que nos dedicamos a la operación necesariamente tenemos que estar actualizados. Eso es parte de nuestra obligación. ¿De acuerdo? Les voy a dar, bueno, ahí donde pueden consultar las cuestiones ya no son anticipadas, ya está publicada la miscelánea. Las páginas de cartapote, los complementos de cultura electrónica, los funcionarios que tienen preguntas frecuentes del SAT, también es importante que ustedes los consulten, porque la verdad es que yo sugiero que para que no sea algo tan complicado, ustedes ubiquen sus supuestos. ¿Cuáles son mis supuestos? ¿Dónde yo utilizo un CFDI de traslado o de ingreso, contrato o doy el servicio? ¿Sí? Eso es importante y así lo vas acotando de manera que se te va haciendo algo práctico y de esa manera acotado lo trasladas a un sistema. Entonces, ¿cuál es tu parte medular en tu sistema? Pues obviamente o tienes CFDI de ingreso con carta aporte o tienes tu CFDI de traslado sin complemento carta aporte o con complemento carta aporte, dependiendo del supuesto. Entonces, sé constante en esa parte para que no te cueste trabajo, porque o sea, me parece que podría ser hasta confuso, ¿no? El manejo de la captura si nosotros no conocemos nuestra operación. ¿De acuerdo? Bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia.